Le pido a los papás, por favor, que me colaboren con sus hijos, teniendo sus hijos cerca. Si tu hijo no está cerca, seguramente no te está molestando, pero el tema es que no esté molestando a alguien más. Comenzamos en este mes una serie nueva que se llama Vivificados en Cristo. Estamos a lo largo de este mes identificando de alguna manera y construyendo juntos esta verdad. Recuerde siempre que la palabra no tiene que ver solamente con el predicador. Una gran parte tiene que ver con el predicador, pero la palabra tiene que ver con el cuerpo. Dios está interesado en edificar a su cuerpo. Si nosotros solamente persiguiéramos una palabra que nos haga bien personalmente a cada uno, estaríamos perdiendo de vista el cuerpo, pero Dios no está interesado en nosotros como individuos. Y esto por ahí puede sonar fuerte, y esto por ahí puede sonar duro, pero es la realidad. Dios no está interesado en nosotros como individuos. Dios está interesado en su cuerpo. Entonces, para que Dios pueda interesarse en nosotros, tenemos que ser parte de su cuerpo. Porque Él está edificando un cuerpo y Él está edificando una iglesia. Él en Cristo edificó una iglesia, así como de Adán se edificó a Eva. ¿Dónde estaba Eva antes de que estuviera en el huerto? ¿Dónde estaba? Dentro de Adán. Eva no es una nueva creación, sino que es parte de Adán, parte de lo que Dios sacó de Adán para que fuera compañía para Eva. De la misma, ese es el simbolismo, eso simboliza la iglesia. La iglesia nace porque Dios saca a la iglesia de adentro de Cristo. Nosotros tenemos un origen y es Cristo. Nosotros no vinimos finalmente a Cristo, nosotros tenemos un origen en Él, por eso es que nosotros llegamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo que Dios quiere y todo el interés de Dios no está puesto en nosotros como individuos. Dios no tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene solamente un propósito y ese propósito se lo dio a su Hijo. Y ese propósito es el que Dios necesita edificar en este tiempo. Dios se mueve por propósito. Decirle al que está al lado tuyo, Dios se mueve por propósito. Y Dios está interesado en que ese propósito sea edificado en nosotros. Que somos el cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces cada palabra que viene a nosotros, no viene a nosotros como individuos, no tiene la finalidad individual, si bien nos puede tocar individualmente, pero eso es porque somos parte de un cuerpo, eso es porque pertenecemos a un cuerpo. Y Dios tiene intención en su cuerpo, tiene intención en hacer crecer el cuerpo de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este mes vamos a ver cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para que haya en nosotros vivificación. Estuvimos viendo el día miércoles como un comienzo en la reunión de la familia. Siempre las reuniones de la familia son reuniones hermosas. Verdaderamente yo me siento quizás más bendecido que nadie. Yo comparto la palabra la mayoría de las veces, pero quizás yo siento en esa reunión de los miércoles, el primer miércoles de cada mes, una impartición tan fuerte, una impartición tan aguda, tan certera de Dios. Y me gozo personalmente. Quizás este gozo sea y tenga que ver solamente en lo personal. No sé si para todos es así, pero yo siento que Dios en esos miércoles nos edifica en gran manera. Dios está interesado en su familia. Dios está interesado en su familia. Así que en este miércoles empezamos hablando acerca de eso y vimos cómo tiene que ver el ser vivificados con resurrección. Y no podemos hoy volver a explicar lo del miércoles y generalmente no grabamos lo del miércoles ni salimos online lo del miércoles, la reunión del miércoles por una disposición no digo de Dios, una disposición plenamente mía. Yo me siento más libre cuando sé que no estamos saliendo por internet.
Yo me siento más libre cuando sé que no nos estamos grabando. Y esto tiene que ver quizás con ser parte de esa reunión. Quizás tiene que ver con decir que vengan los que realmente quieran ser parte, que puedan estar los que verdaderamente quieran ser edificados. Y cada miércoles yo sé que esa gente que viene sedienta, hambrienta de una palabra, hace que la palabra sea más abundante. Hace que la palabra sea más edificadora, porque la palabra no tiene que ver, como dije al principio, con el predicador, sino que tiene que ver con el cuerpo. Y si hay un anhelo ferviente en el cuerpo de una palabra viva, si hay un anhelo ferviente en la iglesia de algo de parte de Dios que venga a mi vida, a edificarme, a edificar la palabra dentro mío, verdaderamente vamos a tener una mejor palabra. Entonces, yo lo que le pido en esta noche es que usted esté atento y que tenga un deseo ferviente en esta noche de recibir una palabra de Dios para que la edificación que podamos hacer juntos sea verdadera y sea correcta en nosotros. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 21. Jesús está hablando y está expresando estas palabras. Vamos a leer para los que anotan del 21 al 27. Dice así la palabra de Dios: porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, esto significa en verdad, verdaderamente se los digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cierra tus ojos un momento y oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta verdad impartida en nosotros. Gracias por esta verdad revelada en nosotros, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra hoy sea para nosotros como un alimento, Señor. Algo fresco que podamos comer, algo fresco que podamos recibir de ti, para que nuestro espíritu sea edificado, Señor. Y no edificado en palabras, Señor, de hombres, sino edificado con tu palabra eterna, Señor. Esa palabra que era en el principio, esa palabra que se manifestó, esa palabra que se hizo carne, Señor, esa palabra que se dio a conocer. De esa palabra queremos comer en este día. De esa palabra, Señor, queremos recibir en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser para que tu verdad, Señor, sea revelada en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hace un tiempo yo dije unas palabras y quiero repetirlas en esta noche otra vez porque lo siento en mi corazón. Usted no crea todo lo que yo digo. No se siente en una posición cómoda a creer lo que yo estoy diciendo. Usted no me crea a mí. No crea a todo lo que nosotros decimos. Nosotros no venimos acá a seguir las palabras que alguien dice. Es una posición demasiado cómoda, esa posición. Usted no tiene que creer en nada de lo que yo digo, pero sí tiene que creer en todo lo que nosotros hablamos y se alumbra en su corazón. No sé si entiende lo que yo le digo.
Yo no quiero decirle en esta noche nada nuevo, yo no vengo a decirle algo nuevo. Lo que yo quiero es conectar con la verdad que está adentro suyo. Usted tiene eternidad. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en el corazón del hombre para que Dios pudiera habitar, para que Dios pudiera ser parte de esa eternidad. Y en esa eternidad, dice Jesús, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Entonces, usted no se quede en una posición cómoda de creer todo lo que el pastor dice. No, usted créale a la verdad que está en su interior. Porque para eso Dios puso verdad en nosotros. Para eso Dios puso eternidad en nosotros. Para instalarnos en nosotros a su Hijo. Por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada cosa que usted escuche, verifíquela con la palabra. Usted vuélvase a su casa y verifique cada cosa que nosotros hablamos para que la palabra sea edificada aún en mayor manera en su interior. Necesitamos en este tiempo salirnos de la posición cómoda de recibir. Estamos en un tiempo donde todas las cosas son fáciles. Usted se vuelve a su casa hoy en YouTube y dice, ay, yo quiero escuchar del Señor es mi pastor y nada me faltará. Pone en YouTube, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y seguro va a encontrar muchas prédicas que van a hablar de eso. Hoy está como todo muy fácil. Usted dice, bueno, tengo que hablarle a alguien. Voy a buscar un boceto, a ver si hay alguna palabra. Voy a poner algunas palabras clave en Google y le van a salir 1000 prédicas que usted puede hacer. El tema es que nosotros no dependemos ni de Google, no dependemos ni de YouTube, nosotros dependemos del Espíritu Santo. Nosotros dependemos del Espíritu Santo y su palabra tiene que ser para nosotros la que está viva en nosotros, porque si no estamos manejando cosas que están muertas. No digo que la palabra que usted va a escuchar está muerta, digo estamos queriendo desde lo muerto sacar algo vivo y nosotros tenemos lo vivo dentro de nosotros. ¿Me entiende? Entonces no busquemos afuera lo que Dios ya nos dio adentro, busquemos en el tesoro que Dios nos ha dado. Y cada vez que usted quiera saber más del Señor, usted hable con el Señor y Dios le va a responder en su corazón. Usted quiere saber algo más, usted pregúntele al Señor y Él le va a responder. Nosotros tenemos que aprender a tener una relación directa con el Espíritu Santo, sin intermediarios. La única mediación que nosotros tenemos es Cristo. Y Cristo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está en nosotros. No se escuchó muy fuerte el amén, pero Cristo está en nosotros. Porque como el Padre levanta a los muertos, dice Jesús, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Estas palabras de Jesús, créame que son palabras muy profundas. Cada uno de los versículos que vamos a leer ahora está hablando de Él mismo, pero está hablando de Él mismo profundamente. Profundamente. Lo primero que nosotros leemos en este versículo es que Dios es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? Pero Dios le ha dado ese poder al Hijo. Dios le ha dado ese poder a Cristo. Dios le ha dado ese poder para que Cristo le diera vida a quien Él quisiera. Y cuando Cristo viene a nosotros, lo primero que provoca en nosotros es ¿qué? Vida. Lo primero que provoca en nosotros es vida. ¿Qué es vida? Hace unos meses atrás, hablábamos acerca de la vida y quiero traer algunas de las palabras que nosotros hablamos en esos días. No todo el que respira tiene vida. No todo lo que respira tiene vida. Todo lo que respira vive, pero no todo lo que respira tiene vida. Porque la vida es Dios. Dios es la vida. Muchos son los seres vivos, pero no todos los seres vivos tienen la vida, porque la vida es una posición más alta para vivir. La vida es una plenitud mayor que lo que nosotros podemos percibir solamente viviendo. La vida es mucho más que eso. Por eso es que Jesús dice, el que da la vida, ¿quién es? El Padre. Pero el Padre ha puesto esa potestad en mí, dice Jesús.
Esa potestad está en mí. Por eso al que el Hijo quiere dar vida, es aquel que va a tener vida. Y lo primero que provoca cuando Cristo es alumbrado en nosotros, lo primero que provoca es vida. ¿Qué es la vida? Es una capacidad espiritual que se despierta en nosotros. La vida es un despertar espiritual. Nosotros siempre fuimos espíritu, alma y cuerpo. Pero sin Dios, el espíritu es solamente una añadidura del alma. Pero cuando Dios viene a nosotros, ese espíritu empieza a tener vida. Y esa es la vida de la que de la que Jesús está hablando. Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, dice que sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Él sopló aliento de vida. Él le dio la capacidad al hombre de vivir en el plano espiritual, tanto como en el plano natural. Tan espiritual era el hombre y tan nada, diría, o nada racional, para hablar mejor, que el hombre estaba desnudo y la mujer estaba desnuda y el hombre no se había dado cuenta porque el gobierno no estaba en el alma, que el alma es la que percibe lo externo, lo del cuerpo, sino que el gobierno estaba en el espíritu. Por eso es que ellos no se percibían desnudos porque no tenían despierta el alma o despierto el intelecto. Estaba todo sometido al espíritu y ellos eran tan sexuados, pero no dependían de eso. ¿Me sigue hasta acá? La vida es una posición mayor que la capacidad que nosotros tenemos mental. El hombre terminó siendo parecido a los animales. El hombre bajó de esa posición de vida por el pecado. Dice que Adán hablaba con Dios abiertamente. Nosotros hoy nos cuesta mucho hablar con Dios porque aparte de la vida que se abrió en nosotros, de la vida que se descubrió en nosotros, tenemos una mente. Y la mente a veces ve las cosas de una manera diferente que lo ve la vida, nuestro espíritu. Tiene una visión diferente y a veces nos cuesta concordar. Es por eso que la Biblia dice que el Evangelio, para el que no cree, ¿qué es? ¿Quién es el que cree? El que tiene la vida. El que tiene el espíritu despierto. El que no cree, para el que no cree es locura. ¿Por qué? Porque no puede entender cómo es posible que eso sea así. No puede entender el Evangelio. No puede entender a Dios, no puede entender el gobierno de Dios porque no tiene la vida. Vive, respira, pero no tiene la vida porque la vida es una posición más alta, porque es una vida espiritual y una vida eterna, una vida que no se acaba, que tiene la capacidad de percibir a Dios continuamente, de estar conectado con Dios continuamente, de poder hablar con Dios continuamente. Porque ¿en qué momento se separó el hombre de Dios que Adán escuchó que Dios estaba en el huerto y se escondieron, Adán y Eva? Porque tuvieron ¿qué? Miedo. Y Dios le dice, ¿por qué se escondieron? Y Dios y Adán le dice, pasa que te escuchamos y tuvimos miedo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó a tener miedo? La mente natural tiene miedo, la mente espiritual no. Porque la mente espiritual está asegurada en Dios. La mente espiritual tiene una seguridad en Dios. La mente espiritual se encuentra segura en Dios
¿Cuándo nosotros tenemos miedo? Cuando nos salimos de la mente espiritual y dejamos que nuestra mente natural gobierne. La mente espiritual es mayor que la mente natural. Es por eso que decimos que la verdadera vida viene cuando Cristo entra en nosotros y despierta nuestro espíritu. Le da vida a nuestro espíritu. Sigue hablando en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿De quién es el juicio? ¿De quién es el juicio? De Cristo. El juicio es de Cristo, porque Dios se entregó el juzgar a Cristo. ¿De quién es el juicio? De Cristo. Si nosotros estamos en nuestra mente natural no tiene juicio. Vive una vida sin juicio. Nosotros podemos ser éticos, pero no tener juicio. Pero si nosotros vivimos en nuestra mente espiritual, que es la mente de Cristo en nosotros, por eso el apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si la mente de Cristo está en nosotros, viene a nosotros un juicio. Nosotros podemos juzgar, pero no juzgar a las personas, juzgar situaciones. Tener el control frente a diferentes situaciones, saber, el discernimiento necesita de juicio. Para discernir necesitamos estar en la mente de Cristo, porque sin la mente de Cristo nosotros no tenemos juicio. Podemos saber qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque la mente conoce el bien y el mal, ¿sí o no? De ese árbol comió el hombre, del árbol del conocimiento del bien y del mal. La mente puede saber qué está bien y qué está mal, pero no tiene juicio. ¿El juicio qué es? A pesar de que me digan un montón de cosas, yo soy inmutable. A pesar de que tenga en una situación una tentación demasiado grande, como hay juicio en mí, porque yo dejo que la mente de Cristo me gobierne, entonces yo sé cómo proceder en diferentes situaciones. Pero cuando me bajo a la mente, cuando caigo otra vez a la mente, mi mente me gobierna de tal manera que yo pierdo el juicio. ¿Me sigue? El juicio lo ha dado al Hijo. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Solamente hay algo que nosotros tenemos que hacer para que la vida eterna, para que esa vida abundante, para que esa vida grande, inmensa, venga a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Solamente creer. Cuando nosotros creemos, esta vida abundante se activa en nosotros. Esta vida de abundancia se activa en nosotros. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el pecado entró en Adán, ¿qué entró? La muerte. Cuando el pecado entra en Adán, entra la muerte. O sea, que a pesar de que todos estén vivos, todos están en muerte. Porque el pecado trajo la muerte al hombre. Trajo la separación. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. La palabra muerte significa separación. ¿Qué pasó? El hombre se separó de Dios. Cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, Adán queda unido a Dios. Porque están disfrutando de un mismo espíritu. Pero cuando Adán elige salirse de ese espíritu, él queda bajo el gobierno de su propia mente. Él queda gobernado por su propia mente, ya no está bajo el gobierno de lo espiritual, sino que ahora está bajo su propio gobierno.
¿Por qué el hombre elige comer del conocimiento? Porque más allá de que fue engañado, el hombre quería dirigir sus propios pasos. Y nosotros estamos en Adán. Nosotros no estamos pagando el precio de lo que Adán hizo, nosotros somos Adán en la carne. Porque somos del mismo linaje que Adán. Todos venimos del mismo linaje. Nosotros no pagamos lo que Adán hizo, nosotros somos igual que Adán. Yo quiero decirte que si vos dejás, que si Dios hiciera una prueba, que si Dios hiciera, bueno, vamos a hacer un laboratorio, vamos a poner un laboratorio, vamos a recrear el huerto. Y lo vamos a poner a Gustavo y a Valentina en el huerto. Gustavo y Valentina harían lo mismo que hizo Adán, igual que lo haríamos usted. Vamos a poner a Hernán y Cecilia en el huerto. Hernán y Cecilia harían lo mismo que hizo Adán. Alguna vez un hermano en Córdoba dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? El tema es que nosotros creímos que estábamos fuera de Adán. No, hermano, nosotros somos Adán en la carne. No hay ninguna diferencia entre Adán y nosotros. Ninguna diferencia. La diferencia en nosotros está cuando Cristo viene a nosotros y tenemos vida eterna. Ahí está la diferencia en nosotros. La diferencia está cuando esa vida es activada en nosotros, cuando esa verdad es activada en nosotros. El que oye mi palabra y crea que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Necesitamos oír la voz del Hijo. Necesitamos oír la voz del Hijo. Necesitamos escuchar su voz. Y no es que tenemos que esperar a algún tiempo místico en el que nosotros de alguna manera podamos escuchar alguna voz por ahí y creemos que esa voz sea de Dios. No, hermano, la voz de Dios está hablando en nuestro interior continuamente. La voz del Hijo está hablando en nuestro interior continuamente. Él quiere darse a conocer. Es por eso que empecé diciendo al principio que no me crea a mí, sino que créale a la verdad que está en su interior. Créale a la verdad que está en su interior. Nosotros no tenemos una religión a la que seguimos, nosotros tenemos a un Dios vivo dentro de nosotros. Para el gobierno somos una religión, pero entre nosotros no hay religión. Para el gobierno tenemos que estar encuadrados en una forma muerta, pero en una forma que no tiene vida. Pero nosotros no somos parte de un Dios muerto. Nosotros no somos parte de una religión muerta. Nosotros somos parte de un Dios vivo. Necesitamos dejar que este Dios vivo se dé a conocer. Y este Dios vivo dentro de nosotros habla. Así como nuestra mente habla también. ¿Cuántos tienen mentes que hablan? Hay veces que no le podemos hacer parar a la mente, ¿no? Tantas pavadas que dice una atrás de la otra. Nada bueno. Nada que nos deje en un camino correcto. De la misma manera, la mente de Cristo habla. El tema es, como decíamos el otro día, ¿cuántos estamos poniendo atención a su voz? ¿Cuánto estamos prestando atención a esa mente que habla? A esa mente que se da a conocer. Necesitamos oír la voz del Hijo, porque todos los que oigan la voz del Hijo viven. Todos los que oyen la voz del Hijo tienen vida. Todos los que oyen la voz del Hijo en nuestro interior tienen vida. Y esa es la vida que nosotros tenemos que empezar a vivir. Esa es la vida que nosotros tenemos que empezar a transitar. Y esa vida tiene la capacidad de dejarnos vivir, así como era Adán en el principio, naturalmente, pero también teniendo la capacidad de estar conectados con Dios continuamente. Hoy pensaba en algo, desde mi punto de vista, esto no es una verdad establecida, no quiero con esto
tener una verdad establecida. Pero hoy pensaba que por ahí, yo viendo a Ceci, para ella es mucho más fácil estar conectada todo el tiempo con Dios. Y a mí me pasa algo, y creo que esto es un problema de hombre o un problema mío. Como que por ahí me desconecto. Me desconecto. Yo me pongo a hacer algo y me conecto con lo que estoy haciendo y como que pierdo la capacidad de darme cuenta. No dejo de ser bueno, no es que empiezo a hacer cualquier cosa, no estoy diciendo eso. Pierdo la percepción de lo espiritual y como que tengo que volver a pensar y decir, pero mira, me perdí este tiempo, me perdí este rato, que no pensé nada y podría haber estado hablando con Dios y siguiendo haciendo esto que hago. Ceci a veces estaba barriendo y me dice, Dios me está hablando algo. Y yo digo, ¿yo barro o Dios me habla? Quizás es un problema mío. Empieza y termina, soy muy corto, no tengo esa capacidad. Yo veo que Ceci tiene la capacidad también de estar tomando mate conmigo y saber si los chicos están haciendo una macana o no. Ahora ya están más grandes y es más fácil, pero cuando eran más chicos y se sentía un ratito de silencio, si se sentía silencio yo descansaba. Ella no, ella temblaba cuando se sentía demasiado silencio. Porque tiene esa capacidad de no desconectarse. No sé si me entienden. No estoy diciendo esto, bueno, esto es para las mujeres es más fácil. No estoy diciendo eso. Digo que los hombres vamos a tener que esforzarnos un poco más si es que a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. Digo que vamos a tener que permanecer más en su mente para no perder la percepción de que continuamente estamos en este mundo, pero estamos en él. Que continuamente podemos estar hablando con alguien, pero Dios puede estar hablando con nosotros. Que continuamente puedo estar trabajando en algo, pero Dios puede estar hablándome a mí. No es una excusa, le estoy poniendo una carga más. A los hombres que son como yo, y si hay mujeres que son como yo, también vamos a tener que esforzarnos el doble. Y continuamente ir a esa mente de Cristo y continuamente tratar de no perder la percepción de saber, de entender, de que Dios nos hable, de no perder tiempo, hermano. Hay algo que nosotros tenemos que se acaba, hay algo que ahora está y en un ratito más no lo tenemos más y se llama tiempo. Tiempo. Y fuimos puestos en esta tierra y fuimos sujetados a ese tiempo. Y ese tiempo va pasando y no podemos recuperarlo. Una vez que se pasó y una vez que se nos fue, ya no lo podemos recuperar. Necesitamos nosotros administrar correctamente el tiempo. Es por eso que necesitamos esforzarnos un poco más si es que nos salimos rápidamente, si es que perdemos la percepción rápidamente de lo espiritual. Necesitamos permanecer en lo espiritual continuamente. Inclusive, más aún, cuando vemos que la carne quiere hacerse más fuerte. Inclusive más aún cuando vemos que la mente está queriendo gobernar con mayor fuerza. Es ahí cuando más tenemos que poner atención a lo espiritual y más decirle, Señor, yo quiero tu gobierno, yo quiero tu verdad en mí, yo quiero que me ayude. Eso es morir. Morir es eso, hermano. Morir es poner nuestros pensamientos en Él. Continuamente ir a Él, continuamente. Cuando viene un pensamiento malo, Señor, no quiero tener el pensamiento yo voy a vos. Señor, yo te dejo el pensamiento a vos, no lo quiero. Cuando empezamos a pensar cosas que por ahí no son malas, pero que están produciendo en nosotros cosas, que empiezan a producir cosas que no son correctas en nosotros. Señor, te dejo este pensamiento a vos. Señor, pongo este pensamiento en vos. Yo muero a mí mismo. ¿Sí? Eso es fe. Fe es vivir bajo su gobierno, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Salomón dice, miren a los pájaros, miren a las flores. O sea, las flores nadie las viste, pero Dios las vistió de tanta hermosura que para nosotros, miren, una flor es tan lindo. Y cada una tiene lo suyo, cada una es diferente a la otra, cada una tiene algo original, algo distinto.
Dios las viste. No se preocupa, no se levanta una flor y dice, uy, ¿qué me voy a poner mañana? Uy, ¿me pongo el rojo o el amarillo? No. Dios las vistió. No se tiene que ocupar de eso. Las aves, dice Salomón, no siembran. No tienen un telar para hacerse ropa, sino que Dios le puso a disposición todo lo que necesitan. Y usted no ve un pájaro preocupado, agarrándose la cabeza, diciendo, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos hoy? ¿Vio eso alguna vez? No. No pasa, no ocurre. ¿Por qué? Porque saben que todo lo que necesitan Dios se los ha dado. Hermanos, nosotros deberíamos estar en esa misma posición. Pasa que la mente natural no fue cargada con ese mensaje. Pero nuestra mente espiritual fue cargada con esa verdad. En nuestra mente espiritual, todo lo que necesitamos, lo tenemos. Todo. No nos deberíamos preocupar por nada. Entonces, ¿para qué pensar? Yo digo, a veces pensamos y pensamos y pensamos. ¿Resolvimos algo? No. Pero perdimos 2 horas pensando. ¿Pudimos resolver algo? No. Entonces, pongamos ese tiempo a disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele una verdad. Hermanos, si a usted, en vez de pensar 2 horas, en 2 horas se le revela una verdad de Dios, su vida está asegurada. Con una verdad de Dios, su vida está asegurada. Necesitamos darle tiempo al Señor para que esa vida produzca en nosotros más vida, para que esta vida se multiplique dentro de nosotros. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Por qué Jesús puede hacer juicio al hombre? A veces nosotros tenemos un Dios tan justo y no nos damos cuenta qué tan justo es nuestro Dios. ¿Sabe por qué Jesús puede juzgar al mundo? Porque se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Porque Dios no se quedó en la posición de Dios y destruyó la tierra. Dios se hizo hombre, vivió como hombre, sirvió como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre. Y una parte de Dios hoy es hombre. Esa es la parte que nos juzga. Esa es la parte que nos juzga. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. A Él le ha dado la potestad de juicio. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que Cristo tiene vida en sí mismo. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la vida. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la vida. La vida está en nosotros. La vida está en nosotros. Dejemos que esa vida se reproduzca en nosotros. Dejemos que esa verdad se reproduzca en nosotros. Jesús sigue hablando en el libro de Juan y en el capítulo 6, versículo 63. Jesús dice algo y empieza a hacer un contraste. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu es el que da vida. Después dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Una mente natural puede hablar muchas palabras, pero no tener vida en sus palabras. Usted puede hablar con alguien y abrir su boca y hablarle 1 hora con sus propias palabras y no va a producir nada. Pero de repente usted deja que la mente de Cristo hable por intermedio suyo, a través suyo. Y cuando la mente de Cristo habló, una palabra es suficiente para que la persona se le haga la luz. Una palabra. Es decir, pero tuve 1 hora hablando, pero de repente esta palabra, y la persona después viene y te dice, estabas hablando, hablaste, pero cuando dijiste esta palabra, ¿le pasó alguna vez? Hubiéramos empezado por ahí, hubiéramos dejado que la mente de Cristo hable y nos ahorrábamos tantas palabras vacías, tantas palabras no espirituales, tantas palabras sin vida.
Necesitamos decir menos vacío y hablar más espiritualidad. Necesitamos hablar menos palabras vacías y dejar hablar más a Cristo por medio de nosotros. Dejarlo hablar a Él, porque si Él habla, entonces todo tiene un punto, todo tiene una conexión, todo tiene una centralidad. Y una palabra de vida puede dar vida al que la recibe. Es por eso que Jesús dice, las palabras que yo les he hablado no son palabras vanas. Jesús no abría la boca porque sí. Jesús se quedaba callado. Yo les voy a contar algo. No se lo cuenten a nadie. Los que están en internet también, no se lo cuenten a nadie. Yo por ahí hablo. Y por ahí dejo que la mente de Cristo hable a través mío, qué bueno que es. Pero a veces hablo por hablar nomás. Y Ceci me dice, no hable. Si no tenés nada bueno para decir, no digas nada. Pero por ahí, a uno le nace decir, parece que lo que dice parece que lo va a ayudar al otro. Y parece que empeoró. Parece que fue peor, yo le dije algo y lo que yo le digo lo va a provocar y lo va a hacer. Y se enojó peor todavía. Porque no tendría que haber hablado, no tendría que haber dicho nada si no tenía a Dios para decir algo a través mío. No sé si me entienden. Es mejor decir una palabra que sea espiritual y no 1000 que no sean espirituales. Es mejor decir una palabra que provoque vida en el otro y no 100 que están vacías y que en una de esas provocan muerte. Porque la palabra espiritual de vida que sale de la mente de Cristo y pasa por nosotros tiene la capacidad de producir vida en el otro. Tiene la capacidad de traer luz. La palabra de Dios hablada por medio de nosotros se vuelve luz. Y cuando la luz llega, hermano, la luz, ¡fua!, desaparece todas las tinieblas. No hay más tinieblas. Pero a veces decimos 100 palabras desde nuestro corazón. Nos vamos a proponer esta semana hablar menos nosotros. Decirle que está al lado tuyo, hablemos menos nosotros. Dejemos que hable Cristo. Dejemos que hable Él. Porque si le hablamos nosotros, arruinamos. Pero si habla Él, produce vida. Si habla Él, produce vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Está bien reírnos un rato? No estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté mal. Siempre todo lo que hablemos esté dentro de los parámetros normales y éticos, no está mal. ¿Es bueno contar un chiste y reírnos? Sí, es bueno contar un chiste y reírnos. Pero que no sea por contar tantos chistes, no tengamos tiempo para hablar serio. Que no sea que por hablar tantas vanidades nos perdamos la oportunidad de decir una palabra de vida que pueda cambiar a la persona. ¿Me entiende, no? Tengamos nuestros tiempos de esparcimiento, están bien, pero tengamos nuestros tiempos para edificarnos, para no hablar nosotros, para no hablar palabras vacías, sino hablar palabras de edificación. Que edifiquen, que cambien, que provoquen, que produzcan. Amén. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 1. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Vamos acá en Romanos a profundizar un poco más esto. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto lo vimos recién en lo que Jesús decía. Los que escucharon sus palabras y creyeron, recibieron la vida eterna y ya no hay condenación, sino que han pasado de muerte a vida, dijo Jesús. Esto mismo dice el apóstol Pablo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son en los que no hay condenación? Los que andan conforme al Espíritu. Los que en vez de tomar la forma de la carne, tomaron la forma del Espíritu.
En vez de andar bajo los deseos de la carne, andan bajo los deseos del Espíritu. En vez de seguir los deseos de la carne, siguen los deseos del Espíritu. El 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley fue dada no para el Espíritu. ¿Para quién fue dada la ley? ¿Para quién fue dada la ley? ¿Quién necesita ley? La carne. La carne necesita ley. Es por eso que en mi casa hay ley. En mi casa hay ley. En mi casa hay un horario que se tiene que apagar la Play. En mi casa hay un horario que todos se tienen que ir a acostar a dormir. En mi casa hay un horario que se tienen que levantar porque tienen que ir al colegio. Hay ley. La carne necesita ley. ¿Está bien? Pero la salvación no viene por la ley. La salvación viene por la gracia. La salvación viene por la gracia en nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué vino Jesús? Acá se lo explica. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿y a causa de qué? A causa del pecado. Eso hizo que Dios manifestara a su Hijo en la tierra. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne. Porque Jesús vivió, pero nunca pecó. Y la falta de pecado en su carne condenó al pecado. El pecado tiene una condenación. Por eso nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y fuimos pasados de muerte, que es lo que provocó el pecado en nosotros, ¿a qué? ¿Puede haber pecado en la vida? No. ¿Por qué a veces tenemos la palabra, escuchamos al Señor, pero seguimos pecando? ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Porque estamos en la carne. Porque no tomamos la responsabilidad de hacer que todo nuestro ser viva en el Espíritu. De hacer que todo nuestro ser se maneje con códigos espirituales y no con leyes carnales. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ¿cómo? ¿Cómo andamos? Lo leemos otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Porque la paga del pecado es muerte. Y si yo me ocupo de la carne, ¿qué es lo que quiere hacer la carne? Lo malo. La carne quiere continuamente hacer lo malo. Continuamente. Por eso en mi casa para la carne tiene que haber ley. Cuando hay un bebé, uno tiene que decirle, no toque lo que es caliente. Quema. Quema, bebé. Estábamos un día con la pava. No me acuerdo si era Mica o Aaron. Y le decía, no toque que está caliente. ¿Y qué quería hacer? Yo quería tocar. Y no toqué que está caliente, no sé si era Ceci o alguien que estaba en casa. Y quería tocar y dice, pero mirá, le digo que no toque y quiere tocar. Le digo, yo, ¿sabés cómo se hace? Mira, toca que te va a quemar. No, quema. Bueno, listo, ya está. Parece que le decís que no y la carne quiere hacer el mal. Basta que le digas que no para que la carne quiera hacer eso. ¿Sabe cuál fue la peor campaña para la droga? ¿Sabe cómo empezó? No a la droga, decía. Esa fue la mejor campaña que hizo para que la gente fuera adicta, porque vos le decís que no al ser humano, cuando vos le decís que no al ser humano, ahí va. Eso es lo que quiere. No sé por qué, pero si todos van, yo también quiero. ¿Por qué? Porque la carne piensa en lo malo, no piensa en lo bueno. No piensa continuamente en quedarse con una parte, en sacar un rédito. Eso es lo que la carne piensa, pero el Espíritu no, el Espíritu trabaja en favor de lo que Dios quiere. El Espíritu piensa en lo bueno, el Espíritu piensa en lo mejor.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es, ¿qué? Vida y paz. Si hay algo que la carne no puede producir es paz. Usted puede decir estoy tranquilo, pero estar tranquilo no es tener paz. Porque tener paz es un nivel superior de vida. Y eso está en nuestra mente espiritual. La paz es una seguridad absoluta. Es algo que nuestra mente no puede pensar. La paz que Dios nos da es algo que la mente natural ni entiende. Ni entiende. Porque la mente natural puede estar tranquila, pero nunca tener paz. Pero la mente espiritual puede entrarnos en un tiempo de paz. Que a pesar de que estén pasando cosas difíciles a nuestro alrededor, nosotros seguimos en paz. Porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, las intenciones, designios que son la intención, para que lo entendamos mejor. Por cuanto las intenciones de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todo lo que la carne, toda la intención que la carne tiene, todo el designio de la carne, toda la intención de la carne está en contra de lo que Dios quiere. Toda la intención de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Querés agradar a Dios? No vivas según la carne. Si querés desagradar a Dios, seguí en la posición de la carne. Necesitamos en este tiempo pasar de muerte a vida. Dejar que la vida actúe en nosotros. Mas ustedes no viven según la carne. ¿Cuántos dicen amén? Oh, yo creí que iban. Le doy una segunda oportunidad. Decirle que está, despertate de decirle que está al lado tuyo, que ahora viene la parte que tenemos que decir amén bien fuerte. Versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el juicio? Lo leímos recién. ¿Quién tiene el juicio? ¿Ves cómo está conectado una cosa con otra? ¿Por qué tiene juicio él? Porque era Dios, porque era Espíritu y se hizo ¿qué? Y como hombre venció. Y venció a la muerte. Y resucitó. Y como venció a la muerte y resucitó, él viene a juzgar. Si yo tengo a Cristo, ¿qué hace Cristo? ¿Qué es lo primero que hace Cristo cuando entra en mí? Me juzga. ¿Por qué? Por medio de la ley. La ley juzga el pecado que está en mí. Entonces, ¿el cuerpo qué le pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo? Y ahí lo tenemos que dejar. Bien muertito. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay vida eterna en nosotros. Hay un despertar eterno. Hay una capacidad de entender lo eterno. Y desde lo eterno poder traer lo eterno a lo natural, si es que pudiéramos, para que lo entendamos. Traer lo eterno a lo natural y vivir una vida espiritual dentro del ámbito natural. Interpretar los tiempos espirituales, que son tiempos naturales que nosotros tenemos, pero saber qué va en cada lugar. Necesitamos tener en este tiempo una mayor dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos tener una mayor dependencia del Espíritu, porque esa dependencia del Espíritu nos va a asegurar vida. Esa dependencia del Espíritu va a asegurar en nosotros vida. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que ese cuerpo que tiene muerte, porque el juicio de Cristo vino, porque Él como hombre, Jesucristo hombre, juzga
lo que está en nosotros, el cuerpo muere, pero cuando el cuerpo muere, actúa el vivificar de Cristo, la resurrección de Cristo. Vuelvo a leerlo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes, que le da a mi cuerpo mortal una mayor calidad de vida. Una vida abundante. Nosotros lo repetimos muchas veces, pero pocas veces podemos explicar qué es vida abundante. ¿Qué es vida abundante? Una vida espiritual. Una vida espiritual tan fuerte y tan grande que hace que mi cuerpo mortal sea vivificado. Que tenga vida, que tenga una vida abundante, algo que esté sometido a lo espiritual. Ya no está con la ansiedad de lo natural, ahora está en la paz de lo eterno. Ya no está pensando en lo que viene en todos los días, sino que ahora está desde lo eterno administrando los tiempos naturales. Porque eso es lo que produce eso. ¿Sabe qué? Jesús no se levantaba hoy y decía, bueno, hoy tengo que hacer, voy a tener que sanar, hoy lo tengo a Bartimeo que me va a empezar a gritar y voy a tener esto y al final no sé qué voy a hacer, ojalá que los discípulos me ayuden, ojalá que... No, Jesús no se levantaba así. Él se levantaba con una mente espiritual administrando el tiempo, administrando sin que el tiempo lo tomara por sorpresa. Y venían los fariseos y le querían hacer pisar el palito, y no pisó el palito ni una sola vez, porque él sabía las intenciones que ellos tenían. ¿Por qué? Porque no dependía de una mente natural que juzgaba por lo que veía, sino que dependía de una mente espiritual que lo conocía todo. Dios lo conoce todo. Si nosotros estamos desde nuestra mente y le podemos errar muchas veces. Le podemos acertar y sí un par, pura suerte. Pero si nosotros vivimos en una mente espiritual, entonces nos da la capacidad de administrar tiempo, de administrar situaciones, tenemos capacidad de administración. Pero eso es impartido desde esa mente, no desde nuestra mente natural, sino desde su mente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora? Situarnos en una mente espiritual, la que está produciendo en mí, ¿qué? Vida. Y hacer morir toda la obra de la carne. ¿Qué es lo que quiere hacer la carne? Me quiere preocupar, me quiere hacer poner mal. No vas a poder, no vas a llegar. Ahora mirá lo que está pasando, mirá cómo te está mirando, qué estará diciendo de vos. Todo eso es obra de la carne. Y ahora te va a pasar esto, y ahora viene y vos ya sabés cómo son estas cosas, y ahora tenés que preocuparte, no te quedes tranquilo, no durmás, no te voy a dejar dormir porque acá vos tenés que hacer algo, Así es la carne, así es la mente, la ansiedad. Y ahí va. ¿Y cómo vas a solucionar? Hermano, no podés solucionar nada. ¿Sí? Hay que frustrarnos de nuestras capacidades. ¿Sí? ¿Qué solucionaste pensando? ¿Qué solucionaste? Te quedaste toda la noche pensando, ¿y cómo voy a hacer ahora? Y lloraste en una parte también. Lloraste en una parte, dije, y te levantaste el otro día sin una solución. Ahora, si hubieras hecho morir toda esa obra de la carne y posicionarte en el Espíritu, te levantabas al otro día con la seguridad de que si todo está en sus manos, sigue bien. El hombre saca cuenta a ver cuánto tiempo le queda a la tierra. ¿No? Y dice, sí, no se preocupe, menos mal que no está en nuestras manos, porque si no tendríamos que estar preocupados. ¿No? Está en sus manos. Es lo mismo que como si fuera que hoy vamos a casa y pensamos, no, tengo que pensar, que late el corazón, que me late el corazón, que late el corazón, que late el corazón. Cuando yo era chico, mi papá papi, ¿por qué se murió ese hombre? Se olvidó de respirar, me dice. Entonces yo a la noche pensaba, que no me olvide yo. Que no me olvide de respirar si no estoy frito. No, hermano, hay cosas, esas cosas las hace Dios, esas cosas. De los buenos y de los malos. ¿Y el sol sale para quién?
para todo. Y Dios controla el corazón de quién? De todo. Ya no está bajo él, no, si está, si no está, no, ahí está. Menos mal que nos sacó esa carga, si no, cuánta ansiedad hace latir el corazón, ¿eh? Cuánta ansiedad tener que respirar. Él está al control, y si Él está al control, ¿para qué nos preocupamos? Mi papá tiene un dicho, se lo dije muchas veces. Si te preocupa, ya me lo olvidé el dicho. ¿Cómo? Si te preocupa, no. Si te preocupa, ¿qué soluciona? Mejor, no, ya se lo voy a preguntar y se lo digo para la próxima. El tema es no te preocupes, me olvidé el dicho. No nos tenemos que preocupar por nada. El versículo 14 cierra diciendo, o cierra este mensaje, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Querés ser hijo de Dios? Déjate guiar por su Espíritu. Deja que la vida fluya. Deja que la vida gobierne. Deja que la vida siga avanzando. Deja que la vida siga preocupándose por las cosas que nosotros no nos tenemos que preocupar. Entramos en el reposo. Cuando entramos en su mente, entramos en el reposo. ¿Qué es el reposo? ¿El lugar donde no trabajo? No. ¿Cuál es el reposo para Israel? Dios le dice, ustedes van a entrar en mi reposo. Israel entra. ¿Tuvo que dejar de trabajar Israel? No. Primer ciudad que tienen que ir a atacar. ¿Cómo se llama la primera ciudad? Jericó. Nadie podía atacar Jericó. Tenían una muralla de 7 metros de ancho. O sea, imagínense, le pegaba una bomba y rompía 2 metros. Le quedaban 5 metros más todavía. Y no había bomba en aquel tiempo. Así que imagínense, era impenetrable. ¿Y Dios qué les dice? Tranquilo. Salgan el primer día, rodeen y canten. ¿Qué tenían que hacer? Caminar y cantar. Al segundo día, rodeenla, caminen y canten. Le da un orden, los que cantan y pandero adelante, todo lo demás por atrás. ¿Qué hacía el pueblo? Trabajaba, claro, tenía que hacer, claro que tenía que levantarse todos los días, salir, levantar a los chicos, cambiarlos, todo, llevarlos. Vamos que vamos a rodear Jericó. ¿Qué hacían? Cantaban, daban una vuelta y se volvían. Y así por 6 días. Y el 7º día Dios le dice, en vez de dar una vuelta, den 7, un poquito más. Den un poquito más. ¿Qué pasó? Dice que las murallas se cayeron de afuera para adentro. Imposible, esto es algo imposible físicamente. Porque usted puede tirar una pared a la mitad, nunca en una esquina. Si usted quiere tirar una pared en una esquina, tiene que tirar una de las dos. Si no, le va a pegar y no se va a caer. ¿Por qué? Porque la esquina es lo más fuerte. ¿Qué pasó en la esquina? No sé qué pasó, pero se cayó para adentro. 7 metros se cayeron para adentro. ¿Qué hizo el pueblo? Trabajó, claro, pero eso es entrar en el reposo. Es ver cómo Dios obra y nosotros avanzamos y ellos avanzaron y ¿qué hicieron? Tomaron lo que tenían que tomar y se fueron. En realidad no tenían que tomar nada porque todo era maldito. Dios le dijo, ganen y todo lo que está ahí, destrúyanlo y no dejen nada. Bueno, uno no tomó un par de cosas. 3 cosas se llevó a la casa, pero eso es para otro día. Eso es estar en el reposo. Entrar en el reposo es trabajar, pero ver cómo Dios obra. Yo voy al trabajo todos los días, trabajo las 8 horas que tengo que trabajar, las 10 horas, las 9 horas, las 4 horas, lo que cada uno tenga que hacer, lo hace. El tema es que nosotros no trabajamos para nosotros. Usted no gana si usted trabaja en su mente, usted trabaja para ganar plata. Pero si usted trabaja en la mente de Cristo, usted trabaja para Él. Entonces, usted trabaja, tiene que hacer lo que Dios le pidió que haga. ¿Y qué pasa? Y todos los meses Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Usted no depende de un sueldo cuando trabaja para Él. Usted depende de Él. Entonces, yo siempre digo, las matemáticas de Dios son muy raras. Para Dios, nada es todo. Dice Dios que si perdemos todo, ganamos todo. Entonces la cuestión es perder, esto es antiético naturalmente.
Perder para ganar. Siempre cuento, el otro día está Jané hoy, Cristian, mi hermano, predicó perder para ganar. A los 15 días se le quemó la casa, no le quedó nada, ni foto quedaron. Nada, hermano, nada. El perro que se logró salir y el auto que estaba en la iglesia con ellos, estaban todos en la iglesia, no quedó nada. Ladrillo sobre ladrillo. Pero sin embargo, Dios le dio un auto, una casa, le dio todo. ¿Sí? Tuvo que perder todo para ganar. A veces nosotros no entendemos eso, no lo comprendemos, no sabemos cómo es. Hermano, dejémonos guiar por esta mente espiritual. Trabajemos para Él. Si yo estoy en mi mente, trabajo para mí. Si yo estoy en su mente, trabajo para Dios. Y Dios es buen pagador. Entonces no importa que yo cobre 500. Porque la matemática de Dios, 500 son 5.000. ¿No? Entonces, yo trabajo para Él. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Para qué voy a andar preocupado? ¿Para qué voy a andar pensando? ¿Para qué voy a andar con ansiedad? Si Él tiene cuidado de las flores, de los pájaros y de todo, ¿cómo no me va a cuidar a mí? Necesitamos entrar en un tiempo de vivir la vida que Dios nos ha dado para vivir. Vivificados en Cristo es dejar de estar en nuestra carne y vivir en su mente. Ponete de pie, por favor. Vamos a hacer algo, vamos a soltar todas las preocupaciones hoy. No estoy hablando de irresponsabilidad, pero a tu mente va a sonar como un irresponsable. Un día hablaba con Juan esto, y le decía, hay cosas que a tu mente le van a sonar como que sos un irresponsable. Pero vos no sos un irresponsable, o sea, si están en tus manos sos un irresponsable, porque vos lo podés solucionar, no. Pero si lo ponés en sus manos, ¿qué mayor responsabilidad que esa? Que ponerla en sus manos, que poner las cosas en sus manos, que poner las cosas a quien puede verdaderamente hacer algo y no en nuestras manos que no podemos solucionar nada. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero pongamos nuestra vida en sus manos, porque ese es el lugar más seguro. Amén. Pongamos toda nuestra ansiedad en el Señor. Si tenés ansiedades, si tenés dilemas en tu mente, preguntas en tu mente, porque no sabes cómo va a continuar esto. Si está en tus manos, va a continuar de la forma que viene, no se va a solucionar. Pero si hoy podemos poner nuestras preocupaciones en sus manos, si dejamos que esta vida tome el control de todo en nosotros, entonces todo va a estar en el mejor lugar, todo va a estar en las mejores manos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad que se alumbra en nosotros.